Todos los miércoles de este mes pasado y el que tenemos, en cuanto a los ejemplos de las iglesias bíblicas, las iglesias del Nuevo Testamento, que el escritor Lucas nos revela en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos hablado ya de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia también de la casa de María. Hemos hablado de esta otra iglesia misionera, la iglesia grande, donde el apóstol Pablo permaneció enseñándoles por 3 años y que el Señor de ahí le sacó para ir a hacer el ministerio de misiones alrededor del mundo. Y ahora nos corresponde estudiar esta iglesia en la ciudad de Berea. Realmente en los registros bíblicos no tenemos señalada una iglesia en esa ciudad, pero sabemos que hubo, más bien dicho, una iglesia en esa ciudad, porque el apóstol Pablo tuvo que pasar por allí y al final de cuentas mucha gente creyó en Cristo en esa iglesia, solo que quizás no sobresalió, solo que quizás no permaneció o no tuvo el deseo el Señor de dejarnos registros de esta congregación. Pero lo que sí nos dice cómo es que inició esta congregación, cómo fue que manifestó su devoción y dedicación al Señor. Y por eso es que yo ahora quiero compartir este tema con ustedes, que imitemos realmente el ejemplo de dedicación a Dios de la iglesia de Berea. La dedicación es algo que nosotros necesitamos tomar en consideración constantemente cuando tenemos que pensar en la obra de Dios y aún en nuestro Dios. Dedicación es lo que hacemos cuando sabemos que un familiar nuestro está muy enfermo, como por ejemplo ahora con lo del coronavirus, que quisiéramos estar allí con nuestros familiares. Digo quisiéramos, aunque gracias a Dios no nos ha tocado pasar por eso, pero normalmente cuando hay un enfermo en casa, uno trata de estar allí al cuidado, trata de hasta cierto punto velar el sueño de la otra persona, estar al tanto de la hora de los medicamentos, que hasta ponemos la alarma en la noche para que nos despierte y poder darle el medicamento a su hora, estar allí con esa persona, estar observando qué podemos hacer, cómo podemos ayudarle. Yo creo que eso es dedicación. Y el Señor quiere que usted y yo nos dediquemos a Él. No porque Él esté enfermo, no porque Él se sienta mal, sino porque Él merece nuestra atención, Él merece nuestro compromiso, Él merece nuestra entrega a Él. Él merece que usted y yo podamos dedicarnos completamente a Él. Y esto es lo que nos muestra la iglesia de Berea. Es una iglesia muy dedicada al Señor. Y yo quiero dar lectura a la palabra del Señor antes de seguir meditando en esta iglesia que nos pone el ejemplo en esta oportunidad. Hechos 17, versículos 10 al 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Realmente no es mucho lo que la palabra de Dios nos dice de esta gente.
Es solamente estos versículos que he leído, 5 versículos, que el Señor nos revela cómo es esta congregación, congregación naciente que inicia en los primeros pasos para seguir al Señor. Pero en sus primeros pasos nos dan un ejemplo extraordinario, un ejemplo digno a considerar y a imitar por parte de nosotros. Parte del trasfondo en el que está puesto a esta narración que he leído es en relación al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En este segundo viaje, el apóstol va por la parte de Grecia, por la parte de Macedonia, por la parte del Asia Menor. Y realmente viene desde el Asia Menor descendiendo para Macedonia y luego hacia Grecia, llegando hasta el final aquí en Corinto, en Atenas, donde él se presenta en el Areópago hablando de los dioses diferentes, que es un pasaje bien conocido por la cristiandad. Pero antes de llegar a Atenas, él en este segundo viaje está ministrando en la ciudad de Tesalónica. Eso está hasta el norte, en Macedonia, cerca de Filipos. Realmente la ciudad donde él fue encarcelado, donde él estuvo cantando alabanzas a Dios con Silas en la cárcel, si se recuerdan, que pasó toda la noche cantando al Señor y que el Señor les liberó a través de ese terremoto que sucedió ahí. Pues estaba cerquita de Filipos, en Tesalónica, ministrando, predicando la palabra del Señor. Muchos creyeron la palabra del Señor en Tesalónica y es ahí donde se funda la iglesia a los tesalonicenses. Luego de estar allí y tener que salir apresuradamente, porque no salió Pablo porque él quiso salir, sino porque lo sacaron realmente corriendo, los hermanos lo tuvieron que tomar, los hermanos convertidos de Tesalónica lo tuvieron que tomar y llevarlo juntamente con Silas y Timoteo hacia Berea, porque no querían que les sucediera nada, no querían que lo volvieran a encarcelar, no querían que realmente les sucediera algo malo. Y entonces lo sacaron apresuradamente de Tesalónica. Pero Pablo y Silas nomás llegaron a Berea. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, de que nomás llegaron a Berea, a esta nueva ciudad que está cerca de Tesalónica, ellos se fueron a la sinagoga a predicar la palabra del Señor. Vean lo que dice ahí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Prácticamente Pablo no descansaba. Pablo tenía en su mente, hay que aprovechar el día. Mientras la noche no llegue, hay que seguir trabajando. Casi me recuerda lo que los hermanos constructores hacen en este tiempo. Y digo los hermanos porque es con los que yo me relaciono. Yo entiendo que en verano, en el tiempo de verano, los constructores, por lo menos en este país de Estados Unidos, aprovechan el sol. Y salen desde bien temprano, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana de sus casas para dedicarse al trabajo y poder tener todo el día de trabajo. Y hasta que el sol se esconde, dejan de trabajar. Y en este país el sol se esconde más o menos 9, 10 de la noche. Así que tienen un tiempo prolongado para trabajar. Y muchos de ellos esperan con ansias el verano, el tiempo de verano, porque saben que tienen horas para producir dinero, para poder obtener un poquito más de ganancia. Así que esa es la misma actitud que el apóstol Pablo tenía, pero no para ir a trabajar en lo material. Él quería trabajar en lo espiritual y aprovechaba todo el momento para poder ir a predicar el evangelio. Y es por eso que llega hasta Berea y comienza a predicar en la sinagoga. Él acostumbraba a eso, a buscar a sus hermanos judíos, y por eso se dirigía a la sinagoga para dialogar, para argumentar, para presentarles el evangelio, para presentar que Jesucristo fue realmente el Mesías que ellos esperaban. Pero vean lo que dice el versículo 11, que comienza a describirnos a este tipo de personas de Berea, a esta iglesia que nosotros necesitamos imitar en su ejemplo de dedicación a Dios. Ellos, dice ahí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Realmente la expresión quizás para los tesalonicenses era una ofensa.
porque está diciéndoles, los de Berea son de mejor clase social que ellos. Pero realmente lo que está expresando, porque la palabra es eugenesia, y esa palabra en el original puede traducirse como bien nacido o de buena cuna, de buena familia, familia reconocida socialmente. Y estas personas que vivían en Berea, por lo menos a quienes se les acercaron el apóstol Pablo y Silas y Timoteo, fue a este tipo de personas que su primera impresión fue: son gente delicada, son gente educada, son gente de clase social que se le nota en su trato amable, en su trato de buscar a las personas, de su forma de hablar, de expresarse. El griego normalmente en este tipo de personas era un griego refinado, de los filósofos. Habían estudiado las filosofías griegas de Sócrates, de Aristóteles, de Platón y todos ellos. Entonces tenían buena forma de expresarse. Y eso era una muy buena característica de estas personas. Porque, por ejemplo, en nuestro tiempo creemos de que este tipo de personas está más enfocada en el dinero, está más enfocada en su posición social, está más enfocada en ver a las personas de lejos, menospreciándoles. Pero realmente este tipo de personas a quienes Pablo encontró fueron personas de clase social alta, pero muy dispuestas para acercarse al Señor, muy dispuestas para conocer a Jesucristo. Yo creo que eso es algo fundamental que nosotros necesitamos considerar, en el sentido no de ser nobles nosotros, es decir, no de clase social alta y que aparentemos ser de clase social alta cuando no lo somos, sino en el sentido de no discriminar a nadie para predicarle el Evangelio, la palabra de Dios. Aún estas personas necesitan del Señor. Aunque quizás su corazón esté puesto en la riqueza, en el trabajo, en su posición social, ellos necesitan de Jesucristo. Pero luego también nos dice en el versículo 12, dice de que los que creyeron ahí fueron muchos, y mujeres, dice, griegas de distinción. Es otra palabra discriminativa para los demás. De distinción, es lo que está diciendo, son personas distinguidas, de buen vestir, de buenas expresiones, de buenas costumbres, pero también distintivas en el sentido de que eran de influencia social en el lugar donde ellos vivían, en Berea. Así que lo que está expresando el apóstol Pablo es que este tipo de personas que iniciaron la iglesia de Berea eran personas muy educadas, eran personas con capacidades económicas muy buenas, que realmente les permitían involucrar en hacer cosas para la obra del Señor, que quizás en otros lugares no podían, pero que estaban muy dispuestos a involucrarse para glorificar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque sigue diciendo en el versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El tipo de personas sofisticadas, como dice aquí, nobles, de clase social alta, preparados académicamente, no les hizo a ellos no tomar en cuenta la palabra de Dios o la predicación del Evangelio. Más bien eso les hizo abrir rápidamente su corazón al Evangelio de Jesucristo. Yo creo que eso es importante también a considerar. Un corazón sensible, una mente abierta, un deseo de conocer la verdad, no importa por quién venga. Lo que interesa es conocer la verdad. Y eso es lo que ellos deseaban, el conocer la verdad. Y cuando Pablo llegó, Silas llegó y Timoteo llegaron a la ciudad y escucharon esta gente el mensaje que ellos traían, ellos
estuvieron dispuestos a abrir su corazón a Jesucristo, a recibir la palabra. Y otra de las expresiones que utiliza ahí el apóstol Pablo es que no solamente recibieron la palabra, sino que lo hicieron con solicitud. Es decir, con apertura o gran apertura. Estuvieron ahí queriendo que Pablo les siguiera explicando y diciendo, predicándoles y exigiéndole, queremos saber más, dinos más. Y eso es solicitud realmente de parte de ellos. No se conformaron solamente a ser evangelizados y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, sino que querían que Pablo estuviera hablándoles, contándoles, enseñándoles las doctrinas que el Señor quería que ellos aprendieran. Así que en poco tiempo que Pablo permaneció allí en esta ciudad, esta gente pudo absorber todo lo que este hombre tenía que dar. Aprendieron muchísimo de la palabra de Dios. Y lo que no aprendieron, les quedó de tarea a ellos de indagarlo. Y ellos hicieron muy bien la tarea. Así que lo primero que necesitamos observar aquí en cuanto a la característica que debemos de imitar de dedicación, es que ellos fueron personas receptivas a la palabra de Dios. Fueron personas que estuvieron emocionadas de escuchar la verdad, y cuando encontraron la verdad estuvieron dispuestos a quedarse allí con solicitud, con disposición, con dedicación, con entrega para recibir de parte de Dios lo que Dios tenía para ellos. En segundo lugar, hicieron bien la tarea, digo yo, porque cuando Pablo salió, porque prácticamente no pasó mucho tiempo por Berea, pero el tiempo que pasó lo aprovecharon ellos para escuchar palabra de Dios por medio de él. Pero después, al llegar ellos a casa, indagaron todo lo que Pablo les había dicho, pero no comentándolo con los demás. ¿Y crees tú de que lo que Pablo dijo es cierto? ¿Y tú crees que eso es cierto? ¿Y tú qué opinas de lo que Pablo dijo? Porque eso es lo que a veces las personas hacemos. Comenzamos a comentar con otra gente para indagar si estamos convencidos de que la otra persona ha dicho la verdad, o es interesante lo que dijo, o nos parece que razonable lo que se ha expresado. Ellos no hicieron eso. Ellos comenzaron a buscar la palabra de Dios. Ellos fueron a la palabra de Dios e indagaron ahí, buscaron lo que Pablo les había enseñado y comenzaron a observar que realmente lo que Pablo había dicho con lo que la Biblia dice era lo mismo. Y esto hizo confirmar en ellos su fe. Esto les hizo comprometerse con el Señor. Esto les hizo aprender a vivir para Dios. Y esa es una muy buena característica que nosotros necesitamos imitar de esta iglesia, mis hermanos. Muchos de nosotros, como buenos religiosos que nos hemos vuelto, vamos a la iglesia y mientras estamos en la iglesia, estamos escuchando palabra de Dios, estamos emocionados de escuchar palabra de Dios, pero cuando salimos del templo, como que todo se nos olvida. No continuamos en esa sintonía de lo que la palabra de Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. De tal forma que el proceso de ir desde el templo hasta nuestros hogares, se nos olvidó todo lo que se ha dicho y llegamos a la casa y nos ocupamos de nuestras ocupaciones normales. Tanto que ya no podemos recordar absolutamente nada de la enseñanza o de la predicación. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de indagar en este libro. Nos olvidamos de buscar qué es lo que Dios ha dicho a nuestra vida. Y por eso muchos tenemos recuerdos de estar en el templo, recuerdos buenos de relacionarnos con los demás en el templo, en la casa del Señor. Pero muy poco queda de la enseñanza que Dios ha sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque no hay una indagación dedicada, profunda de lo que la palabra de Dios dice. Y ese es en primer lugar lo que quiero expresar en cuanto a esta gente. Nos muestran realmente su dedicación en no conformarse solamente a escuchar palabra de Dios,
sino a indagar por sí mismos la palabra de Dios. Y no solamente para confrontar, Pablo dijo esto, voy a ver si la Biblia lo dice realmente, sino también en el sentido de que yo mismo quiero ver si yo logro sacar algunas cosas de aquí como Pablo lo hace. Yo quisiera tener lo mismo que Pablo está expresando, así que debo de empaparme de esto, debo de profundizar en esto para obtener de parte de Dios el mensaje que Él quiere que yo viva. Y eso también es parte de lo que ellos hicieron aquí, que dice que cada día escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día dice que hacían esto. Y esto nos lleva a la reflexión personal, al estudio personal de la palabra. Usted y yo somos llamados a no conformarnos a lo que el pastor nos dice en sus sermones. Usted y yo somos llamados a no conformarnos solamente a lo que el maestro de escuela dominical nos enseña el domingo. Y ya, se acabó el estudio bíblico y no volvemos a verlo más hasta el siguiente domingo en que nos reunimos. Usted y yo somos demandados de parte de Dios a que este libro sea nuestro alimento diario, sea el lugar donde usted va a profundizar en el conocimiento de Dios, a buscar allí los tesoros, las perlas preciosas que el Señor ha depositado para usted y para mí. Y ese es un gran ejemplo a imitar de parte de nosotros de la iglesia de Berea. Ellos, día a día, dice, escudriñaban las Escrituras. Esa es una expresión muy buena. Escudriñar no es lo mismo que leer. Escudriñar no es lo mismo que pasar por encimita. Escudriñar es profundizar. Escudriñar es rumiar la palabra, el meditar en la palabra. Es el tratar de entender cada palabra, su contexto, lo que el Señor quiere que usted haga, la aplicación de eso que usted ha leído, estudiado para su vida, cómo usted puede implementarlo, practicarlo en su vida diaria. Y eso es escudriñar. Y dice que ellos escudriñaban todos los días, cada día, si esto era realmente la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor decía. Y esa es una tarea que también nosotros necesitamos imitar de esta iglesia. No conformarnos a que el domingo voy a ir para que me enseñen, para que me prediquen. Y entre semana este libro está guardado en la librera. No tengo ningún acceso a la palabra del Señor durante la semana, o porque estoy muy ocupado, o porque estoy muy cansado, o porque realmente no me interesa abrir la palabra del Señor. Pero lo que Dios nos muestra hoy a través del ejemplo de esta gente de Berea, de esta iglesia de Berea, es que usted y yo necesitamos escudriñar cada día la palabra del Señor. Escudriñar, estudiar la palabra del Señor para poder nosotros ser transformados con la palabra, vivir diferente, cambiar nuestros valores, nuestro estilo de vida. Porque vea lo que dice el versículo 12 que nos da muestra de este impacto de la palabra. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, lo que la palabra hizo en sus vidas fue transformarles, hacerles creer en el Señor, creer en su palabra. Y cuando usted cree en la palabra del Señor, usted no vive su vida como usted cree conveniente. Usted vive su vida como Dios dice que se debe vivir, porque cree en esto, cree en Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo y su palabra pasan a ser la autoridad que gobierna, que controla su vida, que le hace vivir de una forma diferente. Y este es el impacto que Dios también quiere realizar en su vida y en mi vida.
Él quiere que usted sea transformado, que usted le crea a Dios a través de su palabra, que crea en Jesucristo, pero no solamente intelectualmente, sino vivencialmente, en la práctica, en la vivencia diaria, que usted se deje gobernar por esta palabra, que usted permita que la palabra de Dios abunde en su corazón y actúe en su vida de tal forma que usted muestre las diferencias en este mundo. La iglesia de Berea, como dije, 5 versículos nada más, que nos menciona a esta congregación. Una congregación pequeñita, una congregación que inicia, y es sus inicios los que nos narra la palabra del Señor. Pero en sus inicios, una iglesia que da un gran testimonio de lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Las iglesias en este tiempo estamos perdiendo estas costumbres, estas características que Dios quiere que todavía mantengamos vigentes en nuestra vida. Que usted y yo podamos estar deseosos de la palabra. Que usted y yo podamos estar solícitos en buscar ser alimentados con la palabra de Dios. Que no nos conformemos a ser domingueros. Que nos conformemos a indagar por nosotros mismos en la palabra del Señor lo que el Señor quiere que vivamos. Y hasta que el Señor no nos haya hablado, no debemos de estar tranquilos. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy. Nosotros necesitamos implementar o imitar el ejemplo de la iglesia de Berea. Hermano, no puede seguir igual, no puede seguir viviendo igual, simplemente viviendo la vida cristiana conformándose a ir a la iglesia, pero no tomando este libro en serio, no considerando lo que el Señor quiere hacer en su vida. Usted necesita hacer cambios. Y hoy es el momento que el Señor le da para tomar decisión. Usted necesita volverse al Señor. Necesita pedirle perdón a Dios si es que usted está alejado de este libro, si usted no está meditando en la palabra de Dios, si usted ya dejó de hacer su devocional personal, si usted ya dejó de leer la palabra de Dios, de tener el tiempo a solas con el Señor, meditando en su palabra. Es tiempo de retomarlo, es tiempo de volver a la palabra del Señor. Es esta la guía espiritual que el Señor nos ha dejado, y si la tomamos muy en cuenta, el Señor bendecirá nuestra vida. Así que, mis hermanos, le animo a que imitemos el ejemplo de dedicación a Dios que nos da la iglesia de Berea. No podemos seguir igual nosotros.